cambio los conjuntos, por ejemplo, ahora yo pongo madre biológica como si fuera el dominio y como rango o imagen, los hijos, aquí yo no tendría una función, porque veamos el mismo ejemplo que aquí, yo puse Juanita, tiene como hijos a Daniel y a Carlos, pero si los invierto, ahora a Juanita le corresponden dos valores, o tiene dos hijos, Daniel y Carlos. Entonces, lo que me dice aquí la función es que es del dominio solo debe salir uno y solo un valor al segundo conjunto que le llamamos rango o imagen. Por ejemplo, miren, pueden presentarse también a veces, puede presentarse que nos pregunten si yo tengo una función o no. Por ejemplo, digamos que tengo así A,1, B,2, C,4, D,5 y A,3. Entonces, aquí siempre el dominio va a ser el valor de X y el rango o imagen va a ser el valor de Y. Entonces, si lo pongo así como si fuera una caja, o bueno, se le llama aquí diagramas, como si fueran los diagramas, yo no voy a repetir los elementos. Por ejemplo, tendría el valor de A, el valor de B, aquí voy a poner todos los valores del dominio, todos los primeros elementos, A, B, C, D, y se repite otra vez A, pero yo no lo pongo aquí repetido. Y luego acá tendríamos el valor de Y, que es 1, 2, 4, 5 y 3. No importa que no estén en orden, ¿eh? Este sería imagen. Entonces, aquí lo que voy a hacer es unirlos. Por ejemplo, el A dice que lo una con el 1. El B dice que lo una con el 2. El C lo unimos con el 4. El D lo unimos con el 5. El D unido con el 5. Y tengo otra vez A que lo una con el 3. Y entonces, lo que me preguntan es si es una función o no. Y me dice que a cada valor del dominio le debe corresponder uno y solo un elemento de la imagen. En este caso no es una función porque de la A salen dos valores. Si salen dos o más, no es una función. Decimos que no es función. Cuando no es función, se dice que es una relación. ¿Sí? En este problema, como a la A le corresponden dos valores, no va a ser una función. Debo de fijarme aquí siempre que no se repita la X. Por ejemplo, la A se repite dos veces, entonces no es una función. Se dice que es una relación. Por ejemplo, vean este segundo caso, si yo pongo A,1, B,1 también, C,2, D,1. No importa que ahora se repita el valor de Y, yo nada más quiero que en el dominio no se repita. Por ejemplo, aquí como dominio pondríamos la A, la B, la C y la D. Y como imagen o rango o imagen, pondríamos los valores de Y, que son los segundos elementos, el 1, el 2, fíjense, el 1 ya está, no se repiten, el 2 y el 1, ya está el 1. Y ahora sí voy a unirlos. Aquí me dice que la A está con el 1, la A con el 1, la B con el 1 también, la C con el 2 y la D con el 1. Entonces, esta sí sería función. Esta corresponde a una función porque yo debo de fijarme que la X no se repita.
Aquí es A, B, C, D. Como no se está repitiendo, corresponde a que a cada valor del dominio se le asigna uno de la imagen, no le hace que aquí se repita. Esta decimos que es una función. ¿Sí? Cuando aquí salgan dos o más, ya no es una función, como en el caso anterior. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, entonces déjenme abro un problema con el que viene en la tarea. Miren, en este problema de la tarea, yo lo puedo convertir a la notación de conjuntos así, miren. Sería el X1, aquí está, miren, el X1 va unido con el Y1. Lo pongo como un punto cartesiano. Luego el X2, la flecha del X2 apunta con el Y3. Y luego la del X3 apunta con el Y3. La del X4 apunta con el Y4, perdón, con el Y3 también. Y la de X5 apunta con el Y3. Entonces veo aquí si se repite X. X1, X2, X3, X4, X5. Entonces, cuando nos pregunte si es una función, sí, corresponde a una función. A cada valor del dominio, este es dominio, y este se le llama imagen o rango, o contradominio también a veces es imagen, rango. Y entonces, a cada valor del dominio de este nada más debe salir uno. Y en notación de conjunto no se debe repetir la X para decir que es una función. Por ejemplo, aquí me preguntan otras cosas. Me dice, para cada elemento del conjunto A, o sea, para cada uno de estos, ¿le corresponde en todos los casos un único elemento de B? Aquí la respuesta es no. No le corresponde un único elemento de B porque vean que al X1 le toca el Y1 y al X2 sí le toca el Y3. Si aquí fuera X1 a Y3, pues sí les tocaría un único elemento. Pero como este le toca el X1 Y1, le toca al X2 el Y3, el X3 Y3. La respuesta es que no. Y luego la asociación es tal que para cada elemento de A le corresponde en todos los casos un único elemento de B, pues en este caso tampoco es no. Es no, y la respuesta 3 es una función, sí. Ok, y ahí entonces tendríamos, viene en la tarea un problema como este, vienen problemas así como, porque digan si es función, si se repiten, lo pueden poner también en notación y ver si se repite el valor de la X, no es función, si no se llega a repetir, entonces sí es una función. ¿Ok? Bien, ya para finalizar la clase de hoy, bien, nos indica aquí un criterio que se llama el criterio de la recta vertical, donde nos dice que para definir si se tiene la gráfica de una función, entonces me piden que yo trace rectas verticales y solo debe tocar una vez la gráfica. Por ejemplo, aquí en este primero, yo trazo una recta vertical y entonces veo que toca un punto. Trazo otra recta vertical y toca un solo punto. Y así sucesivamente, trazo rectas verticales y siempre debe tocar un solo punto. Entonces aquí decimos que esta sí corresponde a una función. Esta sí es función.
Por ejemplo, en este segundo caso, yo trazo una recta vertical donde ustedes vean, o sea, deben ustedes trazarlo, si están visualizando la gráfica, por ejemplo, yo trazo aquí la recta vertical y veo que a este valor de la X se le están asociando dos valores de la Y. Por ejemplo, si lo pusiéramos así en conjuntos, diríamos que al valor de 2 le estamos asignando aproximadamente el 3, el 2 y el 3, y también le estoy asociando el 2 y el menos 3. Entonces, como se repite el valor de la X, ¿sí?, al valor del dominio, le corresponden 2 de la imagen. En este caso decimos que no es función, porque se repite la X. ¿Ok? Aquí pueden trazarlo donde ustedes quieran, puede ser aquí o aquí, ya que vean que toca dos veces la gráfica, entonces concluimos que no es una función. En el caso de esta recta, ven que yo puedo trazar una recta vertical y solo toca un punto, trazo otra recta vertical y toca un punto, y así sucesivamente. Trazo rectas verticales y solo está tocando un punto de la gráfica. Entonces decimos que en este caso corresponde a una función. Sí, es función. En la cuarta gráfica tenemos aquí un corazón. Entonces me preguntan si es una función o no. Entonces vean que si yo trazo aquí una recta, esa recta vertical está tocando en dos puntos a la gráfica, ¿sí? Por lo cual me indica que no es una función. Con una recta vertical que toque en dos puntos, ya decidimos que no es una función. Puede ser aquí o donde ustedes gusten, ¿ok? Pueden trazar varias y ver que la recta vertical, si la mueven, siempre toca un punto o toca más de un punto. Si toca más de un punto, entonces concluimos que no es una función. Bien, ¿dudas o preguntas? No, profe. No, profe. No, profe.